que no tendríamos espacio, ¿sí?, para contarlo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es contestar esas preguntas, las agrupamos un poco por temas y las vamos a contestar en un video que se los vamos a dejar ya como disponible esta tarde, o bueno, a lo sumo mañana, pero digamos, desde el blog van a estar las preguntas estas, que son preguntas que se hicieron, ya les digo, como antes de que empezáramos con los encuentros, ¿sí? Seguramente, como hoy vamos a hacer una especie de entre juego y cuestión así como para ver de lo que de lo que vamos a estar hablando hoy, después probablemente les vamos a plantear también hacer qué es lo que va a ser la tarea, ¿sí?, la tarea final de este seminario. Y entonces, probablemente les dejemos también después algún otro formulario o cuestionario para que puedan tener también algún modo de hacernos preguntas que hayan quedado tal vez un poco sin contestar o alguna cosa, ¿sí? Así que bueno, esto era para contarles cómo vamos a hacer con esta cuestión, ¿sí?, de lo que quedó con algunas preguntas. Si querés, Andrea, mostra un poquito, así como rápido, de qué tipo de preguntas se trataban, así más o menos les vamos contando, ¿sí? Pero bueno, ven algunas, Andrea ya las agrupó en forma de cosas que ya fueron abordadas, ¿no? O sea, preguntas muy pertinentes porque eran sobre estas cuestiones de escritura científica, la diferencia entre artículo de ensayo, cómo se puede mejorar un texto, qué estrategias hay, cuáles son las técnicas para mejorar la escritura académica. Bueno, esas cosas tal vez las vamos a como ir hablando ahora. Pero después hay algunas cosas que no contestamos y entonces, bueno, algunas son preguntas que tienen que ver con la escritura científica, pero no tal vez específicamente con esto, y algunas que vamos a contestar hoy, ¿sí? Como por ejemplo, esto de qué es un artículo de revisión y cómo se escribe, y por ahí vamos a tal vez hablar de algún tipo de artículo en especial con alguna temática, como puede ser la educativa, ¿no? Bueno, y después hay otros temas como esto de las citas bibliográficas, que esto sí se habló mucho en el encuentro que tuvimos la semana pasada, que fue re bueno con Joaquín y con Edgardo, y que realmente nos iluminó de un montón de cuestiones. Después el otro grupo de preguntas es, a ver, Andrea, es sobre la carrera de investigador, ¿sí?, que me parece que está bueno que tengan esas inquietudes y que este es un buen espacio para compartirlo, pero como que no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, ¿sí? Y después también sobre propiamente investigación, que también sería otro espacio, que también siempre tenemos como una especie o sea, a veces hacemos un año un seminario de escritura y otro año un seminario de introducción a la investigación. El año pasado dimos un seminario de introducción a la investigación, entonces vimos más este tipo de cosas. Pero bueno, como que con todos vamos a seguir trabajando, así que vamos a poder seguir hablando de estas cosas. Y después un grupo de preguntas que nos parecieron realmente interesantes sobre esta relación entre investigación, universidad, sociedad, que me parece que está bueno. Por eso nos pareció interesante contestar estas preguntas y dejarlas a disposición, y nos resultó mucho más fácil hacerlo en un video que ponernos a escribirlo todo y que ustedes tuvieran que leerlo, ¿sí? Así que bueno, y después un grupo de preguntas que son como misceláneas, ¿sí?, que no se agrupaban en un tema en particular, pero que bueno, que tratamos de ir punteando todas las preguntas. Bueno, así que esto va a estar después disponible, y después sobre eso vamos tal vez a hacer otros comentarios, ¿sí? Les vamos a dejar un espacio en los comentarios por ahí como para que sigan también comentando sobre todo en general. Bueno,
Vamos a arrancar con... yo tengo que compartir, ¿no? La pantalla. Sí, ¿no? ¿Podemos empezar, te Sí. parece, Andrea? ¿Sí? ¿O esperamos un poquito? Empezamos. Bueno, No, no, empecemos. Mira, estamos prácticamente en la asistencia bueno, de la vez pasada, así que me parece que está muy bueno que ya podamos arrancar. bueno. Voy a poner esto. Espérenme un cachitito porque quise hacer esto. A ver, voy a compartir desde acá. Bueno, otra de las cosas que les queríamos comentar y que después lo vamos a comentar después de dar todos los contenidos de la clase, porque ya se asocia con la tarea que vamos a hacer para el final del seminario, es la tarea esta que les pedimos que hicieran de la clase 1, ¿sí? A esta clase, ¿sí? Que era que nos contaran ustedes, nos definieran un tema de interés y que presentaran ustedes un artículo citándolo de acuerdo a la norma APA, ¿sí? Y les dijimos que esto podía hacerse después de la segunda clase, ¿sí? Porque justamente en algunos casos para encontrar un artículo estaba bueno que transcurriéramos la segunda clase. Así que sobre esto en general, sobre lo que plantearon, después les vamos a hacer un comentario en general, ¿sí? Y explicándoles cómo lo vamos a articular con con el trabajo final, ¿sí? Así que esto es así. Bueno, entonces vamos a arrancar, Dietris, discúlpame, te doy Sí, la no, palabra a por vos y te favor. voy pasando yo la presentación, Sí, ¿sí? sí, por favor. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, hoy vamos a trabajar un poquito con mayor profundidad con respecto a los artículos científicos y a su diferencia con el ensayo y además dentro del artículo científico todo lo que tiene que ver con sus elementos y a su carácter de género. ¿Qué es lo que constituye realmente un género discursivo? Bueno, hay, digamos, tres elementos fundamentales. Uno es el tema, en segundo término sería el estilo, y el tercero tendría que ver con esa estructura interna, podríamos decirle, que tiene que estas tres características es lo que define a los distintos géneros discursivos. Dentro de los textos científicos, los más comunes son el artículo, el ensayo, la reseña y el comentario. Vamos a trabajar más detenidamente en los dos primeros, pero igual vamos a hacer alguna referencia a los dos últimos. Bueno, con respecto, digamos, lo que tenemos que tener muy en claro es que el artículo científico tiene como foco fundamental el de la difusión, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, no hay un solo tipo de artículo científico, sino que van a ir variando de acuerdo al tipo de investigación. Por eso tenemos artículos experimentales, otros que son correlacionales, otros que son observacionales, de revisión y teóricos. Yo voy a ir adelantando la explicación, pero si alguno quiere que vuelva y explique alguno de estos, lo puede escribir en el chat, que me lo comunican enseguida y lo explico, ¿sí? Estos son los distintos tipos de artículos científicos. Pero se diferencia el artículo científico del ensayo, porque el ensayo es un tema o un argumento que hace un investigador cuando se pone a escribir y que piensa que ese tema es realmente importante, interesante de abordar y por supuesto que lo puede hacer desde distintos puntos de vista. El ensayo es un tema un texto que permite la posibilidad de opinar del autor, es el texto entre el artículo científico y el ensayo es el que permite realizar conjeturas, hacer nuevos planteamientos e incluso las conclusiones que la cierran no necesariamente son definitivas, porque bueno, muchas veces
el ensayo se ocupa de tomar algunos temas, algunos ejes temáticos que los pensamos todos, pero que no todos escribimos. En el caso de la reseña, quizás el caso más común sea la reseña de un libro, ¿no? Que tiene, en cierto modo, la función de contarnos, en primer lugar, las características de un libro, de la obra en cuestión, darnos sus detalles técnicos, decirnos cómo está organizado el libro, hablar de cuáles son las partes positivas y cuáles son las partes negativas, y por sobre todas las cosas, digamos, siempre nosotros leemos las reseñas para saber si nos recomiendan o no, que en la mayoría de los casos es positiva la recomendación de una obra en particular. Acá comenzamos con un ejemplo de resumen de un ensayo. Lo hemos tomado de un artículo de un profesor de la casa que habla de lo facúndico, dice el título, estructura existencial del ser argentino. Lo facúndico se refiere a la figura de Facundo Quiroga, del libro Facundo de Sarmiento, y fíjense cómo muy claramente hemos puesto este ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo se resume en un artículo científico de manera diferente a este, que es el ensayo. Dice, la siguiente contribución, acá no está hablando de artículos, sino de una contribución, reflexiona, fíjense que el verbo es importante, porque no dice analiza, estudia, sino que reflexiona, quiere decir que acá tiene que ver mucho la postura del investigador, reflexiona en torno a la pregunta por el ser argentino. Para ello, circunscribe someramente, en primer término, la categoría de lo facúndico, planteada en la década de 1930 por el filósofo Saúl Taborda, a fin de vincularla a segunda instancia a observaciones puntuales de Carlos Astrada, Homero Guglielmini y ni más ni menos que Jorge Luis Borges. Entonces, acá va a hablar, hay una pregunta que es el ser argentino, este concepto que está trabajando el autor sobre lo facúndico y cómo varios intelectuales que han abordado el tema, él va a tratar de hacer una vinculación y una reflexión sobre cómo estos intelectuales han trabajado este tema, ¿sí? Entonces, vieron que acá no está ninguna de los elementos del artículo científico. Esto también es una de las pautas que nos permite reconocer en un primer momento lo que sería un ensayo. Acá tenemos un ejemplo, este quizás les suene conocido. El artículo también es de otro docente de la casa, Pensar la clase en la educación superior, de Jorge Steinman. Y fíjense cómo comienza y cómo se va planteando en cada uno de los párrafos los distintos elementos. El presente artículo tiene su origen en la investigación, y cito el título de la investigación, las prácticas profesionales supervisadas, PPS. Recuerdan que nosotros le decíamos que en el artículo científico, cuando está trabajando en un área en particular, tiene sus terminologías, ¿no? Bueno, este sería un caso. De las estudiantes de las carreras de profesorado en ciencias de la educación, estudio de un caso. En el segundo párrafo dice, se analizaron los relatos narrativos de 2 cohortes completas de estudiantes de la carrera del profesorado de ciencias de la educación. Fíjense el verbo, se analizaron, y los relatos narrativos está dando idea del corpus sobre el cual se está haciendo la investigación. Dije, de los alumnos, de los estudiantes de la carrera del profesorado de ciencias de la educación, estoy en el segundo renglón, construidos durante
su experiencia de residencia en la cual asumen la enseñanza de una unidad curricular de la educación superior durante 3 meses, ¿no? Ahí está haciendo un poco de lo que decía Teresa en otras oportunidades, están haciendo el cruce de tiempo y espacio en el sentido de que, bueno, se está especificando qué alumnos de la cohorte de Ciencias de la Educación, y ahí está haciendo referencia a los que están haciendo la residencia, y bueno, lo que van a, por supuesto, ir dando, ¿no? Que continúa en el párrafo siguiente. Bueno, a partir de dicho análisis se construyeron categorías teóricas. Ahí tenemos cómo esto de tomar, hacer un marco teórico y a la vez a partir de ahí se genera otras categorías teóricas justamente referidas al proceso cognitivo implicado en pensar la clase, develando, bueno, sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo en cada uno de los párrafos este artículo, este resumen continúan en el slide siguiente y dice: con los resultados de esta investigación se amplió el universo de estudio y se indagaron desde dichas categorías cómo los docentes nobles en la educación superior con no más de años de experiencia, creo que eran 3 años de experiencia en la docencia, ¿no? Entonces, fíjense que a lo largo de este pequeño ejemplo, de este resumen de artículo científico, podemos ir viendo los distintos elementos o bloques que conforman el artículo científico, que es precisamente la introducción, los métodos y los materiales, los resultados y la conclusión o la discusión que pueda llegar a dar dicha conclusión, ¿no? Bueno, estos serían 2 ejemplos que ponemos. Ahora vamos a profundizar en la parte de la redacción del artículo. Grábense esta estructura del artículo científico. Acá, con el método IMR, ID, introducción, métodos con la variante de materiales, resultados y discusión con la variante conclusión, tenemos la estructura, tanto sea del resumen, que va a ser como un artículo científico comprimido, porque nos da en muy poquitas palabras toda la estructura del artículo, y luego la estructura total del artículo. Aquí lo tenemos otra vez, no se lo olviden, cada una de estas palabritas son claves. El método IMRID, por supuesto que cada uno de estos tiene una pregunta y que si uno puede responder esas preguntas, se facilita muchísimo para el investigador la escritura y para quienes están leyendo la lectura, ¿no? Porque, bueno, muchas veces el horizonte de expectativas de cada uno está justamente en función de lo que se ha dicho que se va a contar, ¿no? Que se va a desarrollar, ¿no? Pero además, esta estructura también, digamos, las comparte con las tesis y las ponencias, y estos 4 bloques de los que yo les hablaba antes tienen características muy diferenciadas, ¿no? Ahí tenemos. Para la introducción es fundamental tener en claro esta pregunta: ¿qué problema o asunto se estudió? ¿No? Cuando uno puede responder eso, está bien escrita la introducción, ¿sí? En el caso de los métodos, ¿cómo se estudió ese problema o ese asunto? ¿Sí? En los resultados, bueno, ¿cuáles fueron los resultados o los hallazgos que se ha tenido de toda esa, de ese tema elegido, de ese tema estudiado? Y bueno, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron? Y finalmente, la discusión / conclusión, ¿cómo pueden interpretarse estos resultados? Se dice discusión o conclusión porque muchas veces en las palabras finales de cierre del artículo, muchas veces da pie
a otro trabajo, ¿no? Que puede salir a refutar o a completar lo que este supuesto artículo que estamos escribiendo y respetando cada una de estas partes, al ir escribiendo pueden ir generando. Cuando uno redacta un artículo científico hay lo que se llaman partes preliminares, que son muy fáciles, pero hay que tener muy en cuenta cada una de sus características. Son el título, subtítulos, que esto lo conocemos como paratextos, ¿no? El nombre del autor, la afiliación, la fecha, el resumen y las palabras clave. Ahora vamos uno por uno. Bueno, por un lado el título y el subtítulo. El título tiene que ser breve, tiene que ser claro, tiene que ser corto, porque en realidad no, tiene que estar bien definida. Incluso cuando hablamos de artículos definidos, no artículo como artículo científico, sino el artículo que es la palabra que acompaña el sustantivo, tiene que estar bien definido porque si ponemos los indefinidos como un o una, le estamos dando pie a no clarificar por completo. Entonces, si bien no deben hacerse afirmaciones absolutas, el título tiene que ser corto, conciso y con palabras que no den pie a ningún tipo de prejuicio, ¿no? o de conjetura o de especulación. Bueno, el título es, digamos, funciona como una especie de, como bien está puesto ahí, como una etiqueta. Es lo que nos llama, es el gancho que nos llama para poder leer el texto. Y que, por supuesto, que cuando uno cita al autor y cita al texto leído, el título es el que queda registrado en las citas. Lo que no es conveniente es usar abreviaturas o nombres de fórmulas, que por ahí algunos sí son conocidos, pero a veces no son conocidos por todos los lectores y no los podemos dejar fuera del entendimiento del texto. Nunca hay que dejar cabos sueltos, sino que en realidad tenemos que ser siempre claros. Por eso es conveniente no abreviar, ¿sí? En el caso de los subtítulos, no todos los artículos tienen subtítulos. Algunos por ahí sí hacen un título muy cortito y después necesita un subtítulo para especificar un poquito más, pero en realidad, al igual que los títulos, debe respetarse la no extensión, ¿no? Siempre tiene que ser, digamos, clarificador, si no, no sirve como subtítulo. Y los errores más comunes que se suelen dar, ¿no? Son, por ejemplo, los errores de claridad, que es cuando uno pone abreviaturas o pone alguna expresión que implica otro sentido. Hay que evitar las palabras ambiguas, ¿no? Hay que direccionar siempre al lector hacia una lectura unívoca. Y los otros errores pueden ser de extensión, porque a veces o son demasiado largos o también se comete lo contrario, ¿no? Que sean demasiado cortos. Entonces, a veces no les ponen alguna preposición, algún artículo, pero en el español lo necesitamos, sobre todo a los artículos, ¿no? Entonces, siempre es bueno poner un título de mediana extensión y no agregar un subtítulo innecesario, ¿no? Y el otro error que se suele dar es el de la explicación, ¿no? Cuando se da por sentado, con algunas palabras como una contribución, aporte a, o un estudio sobre, ¿no? Y muchas veces no se explica demasiado, entonces por ahí es necesario a veces utilizar otros términos. Bueno, en cuanto al autor y a la afiliación, el autor, por supuesto, siempre tiene que ir el nombre completo, apellido y los nombres. No hace falta poner la carrera que obtuvo, pero sí la afiliación o también afiliación, que es
institución a la cual pertenece. Por ejemplo, si todos nosotros hoy empezáramos a escribir un artículo científico y estamos estudiando en la Facultad de Ciencias Sociales, se puede poner el nombre de la facultad, pero generalmente se pone Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esa sería nuestra afiliación. Y con respecto a la normativa, digamos, en cuanto a los datos postales, teléfonos, solamente el email, después se los vuelvo a comentar, ¿no? Debajo del nombre, del apellido, de la afiliación del autor, a veces se pone, y en muchas oportunidades se pone solamente la dirección de correo electrónico. En muchas oportunidades se pone el momento y el lugar en el que fue hecho este artículo, ¿no? Porque, bueno, muchas veces tiene que ver con el tipo de investigación y el artículo da cuenta justamente de los resultados de dicha investigación. Bueno, el resumen o abstract, como dijimos antes, lo leo tal cual como está ahí. Se trata de una descripción abreviada y precisa de un trabajo y que, por supuesto, no hay ni opinión, ni crítica, ni interpretación, no se menciona al autor, nada. Solamente es un texto que se maneja como una unidad autónoma, o sea, puede estar por separado. Muchas veces cuando vamos a los congresos nos dan un librito donde están todos los resúmenes que nos anticipan de manera comprimida de qué se va a tratar cada artículo. Bueno, en un congreso se suele decir ponencias, ¿no? Pero que dijimos que tanto las tesis como las ponencias tienen la misma estructura que el artículo científico. Bien, como dijimos, el resumen es la versión chiquitita del artículo y tiene que enganchar, tiene que invitar a la lectura, pero no por eso tiene que, digamos, prescindir de una serie de elementos que deben estar, como son el o los objetivos, la metodología, el resultado y las conclusiones. No se olviden de estas palabras clave. Normalmente cuando se escribe un resumen, se suele pedir cantidad de palabras, por ejemplo, entre 250 y 500 palabras para redactar el resumen. Bueno. Beatriz, perdón, Sí, hay sí. una pregunta que no la voy a dejar pasar porque... Leí, pero Eso, sí. listo, perdón, No, entonces. no, pero léemela porque se fue rápido. Cuando la iba a leer se me fue. Porque lo que están preguntando era si en el resumen, digamos, a ver, en el resumen... Hablaba no, si se la incluía perdí una también. hipótesis. Sí, se incluía la hipótesis, sí. Claro, sí, digamos, en la hipótesis... Si en el resumen se coloca En la el hipótesis. resumen se incorpora o se considera o hay que poner la hipótesis. Yo creo que en la introducción, cuando uno está haciendo el planteo del tema y el recorte, digamos, en tiempo y espacio, sobre qué es lo que se va a trabajar ahí, yo creo que ahí, en cierto modo, está dando los datos necesarios, ¿no? Quizás una hipótesis, a lo que humildemente entiendo, se puede dar más claramente en una monografía, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso particular, si se hace bien la introducción, quizás no haga falta ponerla, no es imprescindible, a eso voy, ¿sí? Bueno, volviendo a cómo escribir un buen resumen, en la primera frase es esto, ¿no? Lo que un poco responde también a lo que preguntaban. Está la idea central del tema del trabajo. Con el primer párrafo que uno escribe en un resumen, uno ya le cuenta al lector sobre qué va a trabajar y lo tiene que hacer muy claramente, ¿no? Y muy de manera sucinta, ¿no? En el sentido de muy, muy cortito, pero muy claro que es sobre lo que va a trabajar, ¿no? Y bueno, como sabemos, en las frases siguientes tienen que estar el objetivo, la metodología y demás. Lo que se recomienda es
no incluir en el resumen jamás ni dibujos, ni gráficos, ni estadísticas, ni citas, ni ecuaciones, nada que distraiga, porque el resumen lo que necesita es ser breve y ser claro. No se debe agregar información y no debe haber términos ambiguos, ¿sí? Pasamos al siguiente, que son las Perdón, palabras. Sí, Dieteris, perdón sí, que te sí, interrumpa, pero han por favor. surgido un montón de Sí, preguntas, entonces, sí, cómo no, antes cómo de que nos no. vayamos del tema, dice Dale, sí, sí, Leticia sí. dice, hola, estoy haciendo un trabajo sobre la residencia interdisciplinaria de educación para la salud. ¿Puedo poner RIEPS en el título si publico un artículo o no? Porque no se entiende. Si vos pones abreviaturas o siglas que no son conocidas por todos, vamos a poner un ejemplo. Cuando uno dice, vamos a trabajar sobre el marketing desarrollado por YPF en el último año. YPF quizás sea algo conocido por todos, pero si uno pone una terminología muy específica, no sé si en el cuerpo del texto o en el título, pero no es conveniente en un título. Y si lo ponen en el cuerpo, en el desarrollo del texto, sí lo puede poner entre paréntesis qué significa y no habría ningún problema. Perfecto, muy bien. Bien, continúa nomás. Yo, porque Sí, me vos, parecía que avísame, sí, y sí, porque seguir yo veo adelante con esa. Está sí, bien, veo no te preocupes. del chat, pero a veces no logro leer mientras estoy. Bueno, finalmente están las palabras clave, que en cierto modo son, muchas veces se pide de 3 a 5 palabritas claves, porque muchas veces pareciera que el resumen toma un tema que uno quiere trabajar, sin embargo en las palabras claves no se especifica qué es a lo que, digamos, lo esencial del tema, ¿no? Entonces, muchas veces es un referente fundamental y en todas las revistas académicas se pide, cuando se publican los artículos científicos, se piden las palabras clave justamente para poder recuperar esa información porque nos da cuenta del contenido y se puede identificar la temática del artículo. Hay otros requisitos también, que, bueno, las traducciones al inglés del resumen, muchas veces cuando se piden en las revistas un artículo, se pide un resumen y se pide el abstract, que es el resumen en inglés. También se pueden pedir en portugués o en cualquier otro idioma, pero eso lo tiene que especificar la revista. También tendría que ir el artículo el título del artículo y las palabras clave, ¿no? Por supuesto que las traducciones tienen que respetar el lenguaje técnico y otra de las cosas que es muy importante que son los datos del currículum vitae. El CV del autor es, digamos, hay una normativa internacional que les exige a las revistas que esté en alguna parte la carrera de la vida institucional y profesional que ha hecho el investigador que escribe el artículo científico. Y muchas veces también, generalmente se les pide lo que les decía antes, la dirección de correo electrónico o la dirección laboral. Bueno, sí, hasta aquí está mi parte. Si tienen alguna duda, con gusto Sí, la respondo. vamos, mira, hay una duda que había surgido en el medio, que no quise Sí, sí, interrumpirte, sí, pero dale. que planteaba el hecho de los artículos como de revisión, digamos, ¿no? Y qué características tenían esos artículos a diferencia del artículo científico. Sí, el artículo de revisión es un artículo científico, pero que específicamente se distingue de los otros que hemos visto, de los experimentales, correlacionales y demás. Y el artículo de revisión examina un tema determinado y da cuenta de su estado, de su evolución y de su cambio. Eso es específicamente lo que diferenciaría al artículo de revisión de otros artículos, de otros tipos de artículos.
Ujú. Bien. Quizás una aclaración respecto, porque, digamos, más allá de que los datos del CV, del investigador, siempre son súper relevantes, en el sistema de investigación, fundamentalmente en el Sistema Nacional de Investigación, nosotros contamos con digamos, con un lugar, una plataforma que se llama CBAR, ¿sí? CBAR, donde muchos de los que ya están investigando saben que existe, aquellos que son, por ejemplo, los chicos y chicas que son becarias también saben porque han tenido que completar esto. Ay, sí, que tiene un Y montón de es una partecitas. plataforma que cuanto más tempranamente se aborde es mejor que dejarlo para el final de nuestras carreras, porque es tremendo el trabajo que insume poner y volcar los datos. Así que, nada, no vamos a abordar obviamente cómo completar un CBAR hoy, pero si alguno o alguna tiene dudas respecto a este tema en particular, también nos puede Sí, escribir sí, a la Secretaría de sí, Investigaciones, sí. y hemos hecho también capacitaciones sobre cómo ir completando eso, porque digamos, el CBAR viene a como unificar los criterios de cómo hacer un CV cuando uno está en investigación, pero también nos demanda un poco de tiempo, ¿no? Básicamente hay que saber algunos trucos y no perderse en el Ay, camino, no nada más. perderse, claro, Y todos claro. necesitamos un poquito de ayuda siempre para eso. Ahí Pero está bueno. llegué a leer que Eve Dato nos está diciendo que es cierto, porque cuanto más tiempo pasa, uno después se olvida de todas las actividades que hizo. Es cierto, y es una pena porque uno realizó algunas actividades y se nos pierde el dato, sí. Sí, más vale. Y hay algunas plataformas, así como plantea, efectivamente, hay algunas plataformas desde las cuales se puede exportar. No sé específicamente, Eve, si se puede desde Sigeva, porque no lo hice nunca. Pero sí, por ejemplo, desde No, algunas plataformas. yo lo tuve oportunidad de hacerlo en Sigeva cuando estuve en La Ah, Plata sí se puede, y mira, sí, perfecto. sí, 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 sí. Se puede incluso pasar información de un lado al otro. Bien, lo importante es que lo tengan como dato y en cuenta, y que efectivamente una de las cosas quizás más importantes de un investigador o de una investigadora también es su currículum y su trayectoria, digamos. Sí, sí, por ahí Bien. le podríamos escribir en el chat cómo se escribe para que lo empiecen a buscar Sí, y se ahora les animen. pongo, sí, efectivamente, les pongo en el chat, les voy a poner, es más, el link al lugar del CBAR para que se vayan familiarizando. Bueno, ahora esta parte le toca a Teresa. Bueno, bueno, em, como les quería aclarar una cosa, porque nosotros para la exposición hoy, como tenemos como un tiempo acotado, unimos todos los documentos que les dejamos. O sea, hay unos textos, ¿sí?, que amplían esto, pero están todas las presentaciones de cada una de las partes, ¿sí?, como en bloquecitos aparte, ¿sí? Entonces ustedes van a ver un montón de presentaciones, ¿sí?, que para cuando uno está como trabajando es como más práctico como revisar por ahí qué era la introducción, porque ahora estoy trabajando en la introducción, entonces miro de nuevo qué era la introducción y bueno. Y hay algunas cosas que están como un poquito más ampliadas en los textos, ¿sí? Y sobre todo en los textos, compendio que les dejamos, que es un manual de redacción científica que está muy bien escrito, que no es nuestro, pero que está muy bien escrito y que realmente es mucho más extenso. Pero por eso les quería comentar como que hay una presentación que es esta que les estamos pasando, que es para, nada, contarles lo que hoy es el objetivo de la tarde de hoy, que es que les quede así grabado. Hoy esta noche se tienen que ir todos rezando IMRID, todos somos IMRID, IMRID, ¿sí? Porque esa es la estructura del artículo científico, ¿sí? Entonces, si bien el IMRID es propiamente
el cuerpo del artículo científico. Y las partes preliminares, ¿sí? Como el resumen, fundamentalmente el resumen, es como que resume todas estas partes que son el desarrollo del artículo científico. Entonces, vamos a ver ahora, voy a tratar de ser lo más ágil posible, pero para ver cada uno de estos bloques en qué consiste, ¿sí? Entonces, como decíamos, la pregunta es de la introducción, ¿cuál es el problema estudiado? ¿Sí? Pero para esto, antes de decir claramente cuál es el problema estudiado, plantea el recorte y la orientación del texto, o sea, también contextualiza, ¿sí? Finalmente hace la pregunta o la hipótesis, ¿sí? E incluye la justificación, e incluye el estado del arte, ¿sí? O sea, va como marcando, va como contextualizando, sobre todo contextualiza lo que fue, de lo que trató la investigación de la cual el artículo está dando cuenta, ¿sí? Entonces, plantea también los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación, ¿eh? No los objetivos de este artículo, no es decir, este artículo va a contar tal cosa. Cuenta cuáles fueron los objetivos de la investigación de la cual este artículo va a dar cuenta. Entonces, la pregunta de investigación es el punto de partida, ¿no? Es qué es lo que queremos, por qué nos hacemos esa pregunta, ¿sí? Desde qué recorte, ¿sí? Que por eso una cosa es el tema y otra cosa es el recorte, otra cosa puede ser el enfoque desde donde se hace. Y esto permite orientar al lector, por eso lo tiene que orientar enseguida, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a leer un artículo, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender, lo primero que el que escribe el artículo le tiene que ofrecer al lector es esa orientación al respecto de qué tipo de estudios se está realizando y qué relevancia va a tener también en el campo, ¿sí? La justificación responde a esa pregunta, a la de la relevancia, ¿sí? Y es la respuesta de por qué se ha realizado este trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces esta pregunta, esta contextualización, nosotros la tenemos tan asumida que nos parece, o sea, nos parece como si cualquiera pudiera saberlo, ¿sí? Y la verdad es que cada vez que nosotros escribimos un artículo, cada vez hay que hacer esta introducción, ¿sí? Entonces, tenemos también un poco el problema de que para que no sea tal cual, ¿no es cierto? Como si copiáramos y pegáramos esta introducción en cada artículo que hacemos, cada introducción tendríamos como que volver como a pensarla, ¿sí? O darle, si bien va a ser casi lo mismo, tenemos que pensar que tal vez ya pasó un tiempo, ¿no es cierto? Tiene como unas modificaciones, ciertas modificaciones que podemos darle, ¿sí? Pero nada, es lo mismo que si nosotros leyéramos nuestras propias introducciones y tuviéramos que pensar, bueno, ¿cómo lo vuelvo a explicar? ¿Sí? ¿Está? Y hay algunas cosas que nos sirven para ir pensando esto. Bueno, el estado del arte es lo que hablamos la clase pasada, que para eso son las búsquedas bibliográficas, es ver qué es lo que se ha investigado, es lo previo, ¿sí? Es poder dar cuenta de que nosotros sabemos qué es lo que otros han dicho antes, ¿sí? Y tal vez en base a esto proponer, ¿sí? Qué es lo que a nosotros nos parece que falta, ¿sí? Qué es lo que se ha omitido. Entonces, a veces, justamente eso es lo que da pie al objetivo de la investigación. Generalmente, entonces, después que se hace esta introducción, que es este recorte del tema y que ya se presenta la pregunta, se establece un breve estado del arte, o sea, no es algo demasiado largo, ¿sí? Ustedes imagínense que un artículo académico publicado en una revista, normalmente nos piden una extensión entre
12 a 20 páginas, ¿sí? Algunos 15 lo limitan a menos páginas. Pero, digamos, nosotros tenemos que pensar que tenemos que distribuir entonces lo que vamos a plantear en esas 15 páginas. Entonces, la introducción normalmente no ocupa más de 3 páginas, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Pero en algunos casos es como más largo. Pero entonces, en el último párrafo, ¿sí? Generalmente se escribe el objetivo de la investigación, ¿sí? En algún caso puede incluir esto que decíamos, la cuestión como de hipótesis. Esto. Entonces, el tipo de secuencia textual puede ser algo que parezca como una explicación, ¿sí? O en algunos casos está planteado como una argumentación, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos que si bien los artículos, nosotros vamos a ver que hay 2 tipos de textos explicativos, el de divulgación, el que al público general, el académico o especializado, que es el propio de los artículos académicos, se dirigen a los expertos. Por eso, esto que decíamos que pueden incluir tecnicismos y presuponen ciertos conocimientos previos. Esto lo vamos a dejar de largo, está en los bloquecitos estos chiquitos, que incluyen algunos ejercicios que uno puede hacer después de ver cada bloque. Bueno, el segundo bloque es el de los materiales y métodos, es el que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿y cómo? ¿Y con qué? ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Sí? ¿Da? Todo lo anterior era el qué, o sea, ¿qué es? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Cuando uno plantea los objetivos, en realidad, en la investigación, los objetivos se van a relacionar también con la metodología propuesta. Lo que en el artículo vamos a contar son los materiales y métodos, vamos a contar la metodología, ¿sí? La definición de esto sería que consiste detalladamente contar cuáles fueron los pasos realizados para alcanzar los resultados, ¿sí? Entonces, en esto, ¿sí? ¿Por qué uno tiene que contar, ¿sí? El cómo? Porque la verdad, justamente, la cuestión académica es realmente contar, ¿sí? Cuál fue el camino, el método, como para que otros puedan usar esa metodología, ¿sí? El método es algo que ha de compartirse, no es como algo que uno diría, bueno, yo llego a esta conclusión, pero no te digo cómo, ¿sí? ¿Está? Sería como que quien descubra ahora la vacuna, ¿sí? Contra el COVID, debería poder, cuando publique un artículo académico, seguramente dando cuenta de cómo llega al resultado de la vacuna, deberá contar todos los pasos que siguieron, todos los cursos y recursos también que tuvieron frente hasta llegar al resultado, ¿sí? Porque justamente eso es lo que permitiría que otros se apoyen en ese método y sigan como adelante, ¿sí? Entonces, acá, si alguien utiliza un método conocido, puede contar, por ejemplo, cuando alguien usa un método estadístico y entonces da cuenta y no tiene que estar contando todo esto, porque supone que ya los lectores pueden saberlo o pueden averiguarlo, porque uno a veces en la metodología pone como el método utilizado y pone en la cita y uno puede ir a buscar esto. Ahora, cuando uno está utilizando un método nuevo o está como adaptando algún método, entonces sí, ahí hay como que explicitarlo. Se escribe en pasado, se usó, digamos, ¿no es cierto? Se utilizaron, ¿no es cierto? Para justamente dar cuenta de algo que sucedió. Y no debe introducir los resultados, ¿sí? Dice que no debe tener referencias únicamente en el caso de justamente cuando uno usa un método utilizado con otro autor, ¿sí?
organizar los anexos, ¿sí? O sea, normalmente un artículo no puede dar cuenta de anexos que están publicados en otro espacio, ¿sí? Y no es necesario explicar las fórmulas, ¿sí? Es necesario explicar cómo, ¿sí? ¿Tá? Bueno, entonces es descriptivo, o sea, describe toda una cuestión. Bueno, en esta presentación les haríamos algunas preguntas, ¿sí? O sea, al texto, ¿sí? Para saber si los métodos están bien contados. Proporciona toda la información necesaria. Esto es lo que cuando nosotros vemos un artículo y lo estamos tratando de evaluar, a ver si está correctamente escrito, ¿no? Nos fijamos bien en esta cuestión, ¿sí? Porque la introducción normalmente casi todo el mundo la sabe escribir. En la parte de métodos hay mucho, porque también en esto suponemos, ¿sí? Que el otro lo va a entender, ¿sí? Y en realidad no se detallan a veces los procedimientos, los recursos, ¿sí? Y no se detalla sobre todo muchas veces los sistemas como de análisis, ¿sí? Entonces, trajimos también un artículo, estamos sacando todos artículos de, a ver, acá, si es que, espérenme un cachito, que no sé si se me Perdón, fue. te voy a hacer una pregunta. Sí, Aprovecho para poder preguntarte. Me sí. parece que es una pregunta, porque en realidad no está formulada como tal, pero Miriam plantea, el método en un ensayo puede incluirse, por ejemplo, eh, cual y cuantitativo y no Normalmente un estadístico. ensayo no tiene esta misma estructura. El ensayo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y no tiene necesariamente que tener materiales y métodos. Tal vez eso es lo que diferencia más claramente un ensayo que de un artículo. Entonces, en un ensayo, eh, normalmente se puede proponer un método, ¿sí? ¿Tá? Puede haber un ensayo que esté contando, ¿sí? Sobre por ejemplo, un tipo de ensayo que puede darse es un ensayo en el cual se explique fundamentalmente por qué se aborda un tema en particular en una investigación, ¿no? Entonces, ese relato, ¿sí? Ese texto, va a tener también una introducción, ¿sí? Que trata como de recortar el desde dónde, y un desarrollo en el cual va contando más bien cómo van a ir siendo estas preguntas, cómo se va a ir como desarrollando toda esta cuestión. No necesariamente, siempre da cuenta puede ser que dé cuenta de una idea, de una reflexión sobre un determinado tema. Pero en una reflexión sobre un determinado tema no se utiliza, no se investiga, ¿sí? Sino que se accede a lo escrito por otros autores, o sea, está más pegado al estado del arte y al marco teórico, el ensayo, que a toda la otra parte del artículo, que serían los materiales y métodos, que sería el trabajo, digamos, de investigación propiamente. Que el trabajo de investigación propiamente dicho, sí va a poder tener una metodología cuantitativa o cualitativa. Entonces, lo primero que va a contar esta sección de los materiales y métodos es con quién, o sea, los materiales sería el universo, ¿sí? Si es que nosotros vamos a analizar corpus, por ejemplo, de, no sé, avisos publicitarios de las revistas generales, tipo las revistas del domingo, ¿sí? De tal fecha a tal fecha. Ese es un corpus. Entonces voy a analizar ese corpus. ¿Desde dónde lo voy a hacer? Ya lo conté en la introducción. ¿Sí? Acá yo voy a analizar, voy a estar diciendo el corpus y voy a decir cómo lo voy a analizar. ¿Sí? ¿Tá? Entonces,
Ahí voy a decir si voy a hacer si voy a utilizar una metodología cuantitativa o una cualitativa. Si voy a decir, de 100 avisos que recogí, 30 son de, no sé, productos de limpieza, el 20%, bueno, entonces es una cuantitativa, ¿sí? Ahora, si es una cualitativa en la cual yo voy a estar viendo el tipo de discursos, el tipo de no sé qué, bueno, ya es otro tipo de análisis que entra más en lo cualitativo. Entonces yo defino eso, lo digo, ¿sí? Lo digo para que después, cuando cuenten los resultados, sean coherentes a esta metodología que utilicé, ¿sí? ¿Está? Perfecto, Tere, En muchísimas gracias. realidad íbamos a ver un ejemplo, discúlpenme, por eso tengo que irme para atrás, pero no me sale irme para atrás y me voy cada vez más para adelante. A ver, espérenme un cachito. No sé. No me sale el mouse de ir para atrás. Bueno, cada vez se me va más para adelante en la cuestión. parte de abajo donde dice el número de la diapositiva, hay unas A flechitas ver, para ahí adelante y la atrás. flechita, gracias. Está. A ver, en realidad, y vamos a mostrarles en el artículo, en un artículo que es de unos compañeros y del decano de la facultad de Gustavo, ¿sí? Y vamos a mostrarles acá, ¿sí? La introducción, ¿sí? ¿Ven? Cómo está desarrollado acá la introducción, donde va contando, ¿sí? De distintos autores, lo que fuera, ¿sí? ¿Ven? ¿Está? ¿Sí? El marco, la relevancia, ¿sí? ¿Está? Todo esto es la introducción, ¿sí? ¿Está? Y acá empieza a relatar la metodología, ¿sí? Se focalizó en el diario online Inforregión, ¿sí? Y fueron analizadas en torno a las siguientes variables. Tema de las noticias, relevancia otorgada, ¿ven? ¿Sí? Da cuenta de las variables. Dice cómo lo van a utilizar. Van a usar una tabla basada en la utilizada por el Global Media, ¿ven? Y acá hay una cita a un instrumento, ¿sí? Que es una planilla, una tabla, ¿está? ¿Sí? Entonces, ven, nos pareció interesante mostrarles esto, porque es muy claro en cuanto a la metodología, ¿sí? Y es una de las cosas que cuando escribimos los artículos nos aburre un poco contar esto, ¿sí? Porque es como contarlo en la cocina, ¿vieron? Todo eso, ¿sí? Y más bien nos entusiasmamos por contar los resultados, ¿sí? ¿Está? ¿No? Entonces, estos son los resultados, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces les queríamos mostrar este ejemplo para seguir adelante. Bueno, ahora sigo para adelante. Bueno, los resultados, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos ahí, más o menos. Los resultados, ya falta poco, porque la verdad que el cuerpo es así. Es re fácil escribir un artículo, ¿sí? Hacer la introducción, cuentan los materiales y métodos, que total ya lo hicieron, y cuentan los resultados, ¿sí? Cuentan qué es lo que se halló, qué es lo que se encontró, ¿sí? ¿Está? Entonces, acá realmente pueden contar, o sea, van a contar los resultados esperados, ¿sí? O en algunos casos hay muchos artículos que se van escribiendo a medida que se va haciendo la investigación. Y entonces no hay resultados acabados, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, pero entonces no se puede hacer un artículo hasta que no se termina la investigación. Sí, se puede hacer porque justamente cuando uno da cuenta, ¿sí?, del artículo, va a contar, ¿sí?, va a decir al principio que va a contar lo que esta investigación está tratando de desarrollar y va a contar los materiales y métodos, y va a contar de los materiales y métodos
a utilizar, pero de los que se utilizaron. Y entonces se va a dar cuenta de los resultados que se hallaron hasta el momento de la redacción. Y si de repente lo que se puede dar cuenta es, por ejemplo, que si la investigación constaba en ver, por ejemplo, supongamos otra vez que queríamos ver cómo es la publicidad en las revistas, tal, tal. Y en realidad solamente se recabaron hasta el momento, no sé, 2 de las 10 revistas que se quisieran establecer, pero de repente los resultados ya encontrados en esas 2 revistas me hacen ver, ¿sí?, alguna cuestión que estaría bueno, ¿sí?, que yo pudiera reformular para ver todo el conjunto, ¿sí? Entonces, ese es un resultado que, si bien no es esperado, es un resultado que tal vez es importante, ¿sí? ¿Está? Que tal vez me ilumina alguna cuestión. Entonces, yo seguí la metodología que me propuse, ¿sí? Y llegué a estos resultados, ¿sí? Entonces, doy cuenta de esos resultados, ¿sí? Supongamos, digo que encontré, o sea, como que yo quería ver, no sé, la modalidad de no sé qué cosa, supongamos, de la perspectiva de género que podía encontrar en estos avisos, y de repente encuentro, ¿sí?, que, no sé, que, que algo, ¿sí?, que el tipo de revistas o que sea, ya no utiliza más publicidad gráfica, supongamos, ¿sí? ¿Está? Bueno, esto es para llevarlo a un extremo. Entonces, puedo decir que tengo que tener en cuenta que de repente los medios propuestos para la selección no son los más adecuados, entonces que tengo que ampliar tal cosa a la otra, ¿sí? ¿Eso se entiende? Eso quería como explicar para que quede claro. Entonces, cada resultado debe estar justificado, o sea, en el sentido de que, desde qué método, desde qué material y método llegó a estos resultados, ¿sí? Porque eso también pasa mucho, ¿sí? Que se exponen unos objetivos, se exponen unos materiales y métodos, y después cuando se cuentan resultados, se cuentan los resultados de otra cosa que no tiene mucho que ver con lo que se estaba planteando. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salió ese resultado? ¿Sí? Entonces, normalmente en el primer párrafo se pone lo más importante, el primer hallazgo, ¿sí? Y después se van como tal vez explicando y contextualizando y vincularlos, ¿sí?, al estado del arte, ¿está? Pero normalmente se tienen que, o sea, no hay que usar como mucha retórica, ¿sí?, cuando se presentan los resultados. Entonces dice, tiene por objeto ofrecer un informe riguroso, los resultados también se redactan en pasado, ¿sí? Hay que respetar esto de la correspondencia entre objetivos y metodología, y tiene que ser muy claro, ¿sí?, mostrando contrastes, relaciones y tendencias, ¿sí? Todos los resultados, ¿sí?, incluso los que contradicen la hipótesis, ¿sí?, y eso también, ¿sí?, porque nosotros, por ejemplo, por ahí la investigación iba por un lado con una hipótesis y realmente el resultado termina siendo para otro lado, ¿sí? Y entonces, bueno, justamente a veces es lo más interesante también es contar un resultado que contradice esa hipótesis, ¿sí? Lo cual no quiere decir que contradiga el objetivo de la investigación, ¿sí?, sino que contradice la hipótesis. Usar, otra vez, evitar el uso no técnico de palabras técnicas, ¿sí?, sino realmente tratar de en eso ser como muy preciso, ¿sí? Bueno, la presentación puede acá utilizarse cuadros, tablas, gráficos, ¿sí?, cuando sean realmente, que ayuden realmente a la comprensión de estos resultados. Dice que habría que numerarlos, o sea, para que estén como ordenados, ¿sí?
y que realmente normalmente se van como intercalando, ¿tá? Los títulos de los cuadros tienen que también ser claros, o sea, no podemos poner un cuadro y no poner el epígrafe con qué es lo que estamos viendo, ¿sí? En ese cuadro. Y deben indicar también, en lo posible, lugar y fecha y fuente de origen de la información, ¿sí? También depende un poco de qué es lo que estemos haciendo. Bueno, también, por otro lado, bueno, acá normalmente en los resultados también se pueden presentar imágenes, ¿sí? Se pueden presentar a veces mapas, a veces cuestiones más como infográficas también. Bueno, esto en general, y esto ha sido como tema de investigación nuestra, en la redacción académica y en la publicación académica, se sigue normalmente estando como muy limitado en cuanto a cómo se exponen los resultados. Y entonces hay en algunas disciplinas, como muchas de las nuestras de comunicación, lo digo por lo que a mí me toca, nos es realmente necesario poder incluir tal vez muchas más fotos, muchas más imágenes de las que a veces en el artículo, en las condiciones a los autores están puestas, ¿sí? como posibilidad para los autores. Esto está cambiando también en las revistas. Hay revistas que están incluso favoreciendo artículos que incluyan también más material visual y multimedial, ¿sí? Pero bueno, esto va como muy lento, muy, muy lento, ¿sí? Pero es una propuesta que en algunos lados está como ampliándose. Y eso tiene que ver en realidad con una cuestión que se cruza, que el otro día poco hablamos, que es la existencia o la posibilidad de los repositorios, que complementarían a las revistas académicas, ¿sí? Bueno, finalmente el último bloque es el de la discusión, ¿sí? Y la conclusión, ¿sí? Son los finales del artículo que pueden estar a modo de conclusión, que es tal vez la más habitual, y la discusión, ¿sí? Que es la que se anima, digamos, a presentar un final como más abierto, ¿tá? Entonces, entre una discusión y una conclusión vemos esta cuestión. La coherencia y las contradicciones, ¿sí? Fundamentales de los datos, ¿sí? O sea, es medio como que esa discusión tiene que aparecer a partir, ¿sí? De lo que encontramos, ¿sí? O sea, no podemos, nosotros encontramos algo que hace que, ¿sí? Que planteemos una posible, ¿sí? Discusión, ¿tá? Entonces, en este procedimiento, en este proceso, pueden emerger, ¿sí? Los nuevos conocimientos, en el sentido de que pone de relieve, ¿sí? A partir de los hallazgos que se encontraron en la investigación, el investigador pone de relieve ciertas cuestiones que puede generar nuevas hipótesis, ¿sí? Entonces, abre a posibles discusiones, que es hasta posibles discusiones con uno mismo, ¿no es cierto? Con el propio equipo, ¿sí? ¿Tá? Y hasta qué punto, ¿sí? Hay como que pegar otra mirada o tener otro enfoque, ¿no es cierto? Sería de esta manera. Bueno, entonces, la estructura de la discusión sería plantear las respuestas posibles a la pregunta de la investigación, que es la que nos formulamos en la introducción, como que apoyar esta respuesta con los resultados, ¿sí? O sea, como están explicados los resultados, y ahí incluir, ¿sí? Las posibles explicaciones de resultados anómalos, o algo que nos hace como pensar que algo es diferente, ¿sí? Entonces,
También puede ser que la discusión surja a partir de limitaciones que surgen en la propia investigación, ¿sí? Porque nos faltó un determinado tipo de metodología, o faltó, bueno, alguna limitación que puede haber en la investigación. Y establece entonces las líneas, ¿sí?, para futuras investigaciones, ¿sí? O sea, bueno, algo falta y entonces como que puedo agregar. Pero también es la incorporación, ¿sí? Porque a medida que avanzamos en la investigación, probablemente nos vamos cruzando con teorizaciones o especulaciones distintas. La discusión normalmente se redacta en presente, ¿sí? Es como que lo estoy pensando ahora y lo digo ahora, ¿sí? ¿No? Entonces, si bien puede tener, o sea, no es de algo que lo cuento en pasado, sino que acá ya va como más hablándose en tiempo presente. Los errores más comunes, repetición de los resultados, muchas veces en la conclusión o en la discusión se vuelve a decir los resultados, como que es lo mismo, ¿sí? Y a veces no hay justificación en las conclusiones, ¿sí? O sea, porque digamos, cuando yo llego a una conclusión, ¿sí?, debería proceder a partir de los resultados que llegué, ¿no? O sea, me propuse, pregunté esto, llegué a estos resultados, concluyo tal cosa, ¿sí? Entonces, en lugar de presentar abstracciones teóricas, líneas de investigaciones, presenta un cierre y no agrega elementos nuevos. Entonces, cierra con conclusiones que dan una respuesta y no da lugar a incorporar nuevas teorizaciones o nuevos objetivos, ¿sí? En primer lugar, se hace un resumen de todo el estudio, se realiza como una valoración y luego se redactan propiamente. Es como vuelta a hacer como lo que planteamos en el resumen, pero diciendo exactamente bien, bueno, el final, quién fue el asesino, Jack el forastero. Bueno, entonces, las partes finales son las notas al pie, digamos, no son partes finales, en realidad son que están en todo el artículo, que pueden aparecer notas al pie. Se trata como de evitar en general las notas al pie, ¿sí? Porque las notas al pie dificultan en general la lectura, ¿sí? Y si no son necesarias, la verdad que no deberían agregarse, ¿sí? Entonces, están como siendo, en general, cuando uno manda un artículo a evaluar, si tiene muchas notas al pie, seguramente se los van a devolver diciéndoles que las reduzcan o que las incorporen al texto directamente si son necesarias, ¿sí? Los agradecimientos, que son las cuestiones finales, y anexos que pueden estar después de las referencias bibliográficas. Y finalmente, las referencias bibliográficas o la bibliografía, ¿sí? Que entonces, esto también, en realidad, aunque aparece al final, es lo que tenemos que ir armando a medida que vamos escribiendo el texto, ¿sí? A medida que fuimos armando el marco teórico, a medida que fuimos elaborando la metodología que vamos a usar, lo que fuera. Pero está casi toda en la primera parte, ¿sí? Está casi toda en la primera parte, en la parte de la introducción, del marco teórico, del estado del arte, ¿sí? ¿Está? No aparecen, las citas no aparecen, ¿sí?, en los resultados, por ejemplo, ¿sí? No aparecen los resultados, ¿sí? ¿Está? Y entonces, bueno, esto de las normas APA, ¿sí? Que bueno, las normas APA están muy explicadas en justamente las normas APA. Es un manual, ¿sí?, de normas, donde entonces a cada cosa que nosotros encontremos y que nos es válida para nuestra investigación, tenemos que ver cómo se cita, si es una página web, si es un artículo académico, si es un artículo que aparece en un blog, ¿sí?, que no es entonces algo que tenga una editorial ahí atrás. Bueno, cada caso está
muy explicitado en las normas APA, ¿sí? Entonces, no tiene sentido como estudiarse como de memoria las normas APA, sino tener a mano, que bueno, tenemos a mano digitalmente, y cuando encontramos algo, enseguida encontrar cómo citarlo, y ya guardarlo con la cita, ¿sí? ¿Tá? Eso sí, ¿tá? Entonces, como que el recursero que nosotros nos vamos armando a medida que vamos escribiendo, que es lo mismo que nos vamos a ver armado cuando estamos haciendo la investigación, ¿sí? Es lo que nos va a nosotros a nutrir para escribir el artículo y para después hacer las citas bibliográficas. Pero es una cuestión que si no les pasara al principio de tener todo el artículo, aparentemente todo el ensayo o el artículo escrito, y decir, bueno, nada, ahora me falta hacer la bibliografía. Y entonces que uno le pregunte, bueno, pero la tenés toda. Y no, tengo, ¿vieron? Y entonces uno empieza como a ir, bueno, no sé, Verón, del libro tal, cómo era, tengo que ir, busco en el libro, busco en internet, hago la cita y lo pongo. Y de cada cosa que fui nombrando voy buscando la cosa. Cuando en realidad es al revés, ¿sí? Es como si dijéramos, cuando voy a la verdulería porque quiero hacer un puchero, una sopa, y compro zanahoria, lechuga, ya guardo en algún lado, ¿sí? Que compré lechuga, que compré zanahoria, que compré batata, qué sé yo, y sé cómo nombrar la lechuga, la zanahoria, la batata, todo esto. No que después cuando tengo la sopa hecha y encuentro una batata, diga, ¿de dónde saqué la batata? ¿Sí? ¿Está? Bueno, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Está? Bueno, entonces... Perdón, antes de que avances a la próxima, Filomena, hay una pregunta que tiene que ver con cuál es la diferencia con las normas Vancouver. Las normas Vancouver tienen la cita de autor, me parece que completa, o sea, las distintas citas van a ver que cambian. Incluso vieron cuando el otro día veíamos la cita en Google Scholar, ¿sí? Hagan esa práctica para verlo. De cualquier artículo que encuentren, ponen las comillas para ver las formas de citar. La primera que aparece es la APA, que es la que nosotros vamos a recoger, pero aparecen otras, ¿sí? La hizo no sé cuánto, la Vancouver, la Biblioteca MEX, no sé cuánto, bueno, van apareciendo. Y entonces, si las miran, van a ver cuáles son las diferencias, ¿sí? En cuanto a si ponen el nombre de la ciudad o no la ponen en los libros, ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, por eso no me extiendo mucho en lo de los, está en los PowerPoint y todo esto, ¿sí? Sí, hay una preguntita que dice Virginia, la hace y dice, las referencias para un artículo académico, ¿siempre tienen que ser de artículos, investigaciones o libros exclusivamente o pueden usarse ejemplos, un ensayo que está en un blog y citarlo? Porque dice, me pasó en una investigación... Cualquier cosa que hubiera sido necesaria para plantear el estado del arte, el marco teórico y alguna, sobre todo si hay algunas citas que uno hace en relación a, a contar el estado del arte, ¿sí? ¿Tá? Porque el estado del arte es lo que otros han escrito, ¿sí? Pero también es lo que circula, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Entonces, de repente, sobre determinadas cuestiones, es importante, o va a ser importante, citar, tal vez no exhaustivamente, pero sí le es necesario al que escribe el artículo, citar, no sé, un artículo periodístico, ¿sí? Que salió en un diario, ¿sí? ¿Tá? O, sí, una cita de un libro, o sea, en el artículo puede haber cita de cualquier cosa. Y esto, porque Miriam
lo que acota es que a ella en una investigación en particular quiso hacer una cita que era desde un ensayo en un blog, y que eso en una investigación particular no se lo permitieron porque no tenía relevancia científica. ¿Porque no era relevante a qué? No era relevante, no tenía relevancia científica lo que ella quería citar, que no era específicamente, que provenía, supongo yo, de un blog. Ella quiso citarlo, no se lo permitieron. Claro, por eso depende de que, en qué sentido está colocada la cita. Y digamos, si yo quiero decir, ¿no? Justamente que hay una corriente hay una tendencia, ¿sí? A, no sé, a pensar que las redes sociales actúan de tal manera. Supongamos que yo estoy diciendo una cosa sobre esta, ¿no? Y entonces, justamente, quiero fundamentar que hay una tendencia a decir que tal cosa es de tal manera, entonces ahí es pertinente poner una cita a un blog que dice, no sé, las redes sociales tienen tal preponderancia, tal cosa en las conductas o lo que fuera, ¿sí? Ahora, si uno quiere decir que los estudios académicos que hasta ahora, o sea, los estudios sobre comunicación, sobre las redes sociales o sobre el impacto de las redes sociales, dice tal cosa. Y si uno ahí pone, se apoya en decir eso desde algo que dijo alguien en un blog, es muy probable, ¿sí?, que te digan, ¿y eso lo dice quién?, ¿no? Ahora, si eso lo dice, si alguien que lo dice en un artículo académico, ¿sí? Por eso también, ojo con cómo se recorta también lo que dice fulano en un artículo académico, ¿no? Porque también uno puede estar diciendo que, y por ahí te recortan y también es peligroso. Pero a lo que voy es eso, ¿sí? Que si uno está citando, que entonces probablemente le haya pasado esto a Miriam, habría que verlo bien, lo que haya pasado. Pero cuando uno sí está como tratando de dar un estado del arte sobre lo que la academia o los estudios previos dicen, sí va a tener que citar normalmente, conviene citar más bien artículos académicos, ¿sí? Pero hay muchos libros que uno cita, ¿sí?, que son libros y que no son estudios académicos, son ensayos, son grandes ensayos, ¿sí? ¿Está? Y sin embargo, también son como aceptados, ¿sí? ¿Está? Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a prenderme la luz porque es como que no veo mucho acá, ahí. Bueno, acá nada, está como relatado, porque esto está en las presentaciones que tienen bien sobre cómo se cita, está como más ampliado en esa presentación. Entonces, bueno, pusimos esto para que vean cómo se citan los libros impresos, los libros digitales, etcétera, ¿sí? Ven acá, esta es la cita del libro impreso según Vancouver, ¿sí? ¿Está? Entonces ven cómo que es McLuhan Marshall, ¿sí? Acá ya hay una diferencia, ¿tá? El año está después, no está antes como está en APA, ¿tá? Son como diferencias bueno, y así todas las cuestiones, ¿sí? Esto sí, ya les digo, tengan en cuenta los manuales, ¿sí?, de las normas APA, y tienen muy accesible, digamos, el tema como de buscador, como para uno poner qué quiere uno citar y para que salga el párrafo, digamos, que va encontrando. Bueno, por otro lado, un poco como que también les quería comentar en la cuestión de los gestores de referencias, ¿sí?, que son sitios, digamos, que nos permiten a nosotros tener tanto online como offline, ¿sí?, elementos con los cuales nosotros podemos
hacer una gestión de las referencias bibliográficas, que las vamos ordenando. Vieron, el Google Scholar es en sí ya también un gestor, ¿sí?, de referencias bibliográficas, como vimos la clase pasada, ¿tá? Y de esto es también no enloquecerse, buscar uno que nos resulte cómodo, que lo entendamos, ¿sí? Y después no estar cambiando uno con otro, porque después uno se marea, se complica, ¿sí? Yo uso Zotero y no me meto a buscar los otros porque me complica la vida, ¿sí? ¿Tá? El Zotero lo que va es agrupando esas referencias bibliográficas por los temas, ¿sí? Entonces uno a veces va encontrando alguna cosa, qué sé yo, y entonces la va como uniendo según temas, como si fueran los marcadores, ¿sí? También de los navegadores, ¿sí? ¿Tá? El marcador en realidad es, pero la diferencia de un marcador de un navegador con un gestor de referencias es que los va dando también los membretes bibliográficos, nos va ordenando, después va haciendo como relaciones, todo esto. Todo esto por los metadatos, ¿sí? Que se van gestando. Bueno, hay algunos, les dejamos en las presentaciones, ¿sí? Algunas cuestiones. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es una pequeña práctica, ¿sí? Para lo cual yo ahora en realidad voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero activarles. En realidad vamos a hacer lo siguiente, les muestro acá lo que va a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una especie como de quiz, ¿sí? Como de prueba, ¿sí? Que todos tienen que participar, donde van a tener que reconocer, ¿sí?, a qué parte del artículo pueden pertenecer los siguientes párrafos, ¿sí? ¿Tá? O sea, entonces, bueno, van a arrancar poniendo su apellido, nombre, ¿tá? Y esto quiero mostrárselo para explicarles, cada pregunta arranca con un párrafo extraído de un artículo, ¿sí? ¿Tá? Y les dejamos las opciones. Este otro no debería estar, no en el caso del otro, ¿sí? Les dejamos las opciones, ¿sí?, posibles del IMRD, ¿sí? Que esto que les decimos, que esta noche todos se van de acá y van diciendo, rezando todos juntos, IMRD, ¿sí? ¿Tá? Bueno, entonces, van a leer este texto que dice, por ejemplo, se analizan los entramados de género para describir su fortaleza, bueno, leen y dicen, según lo que el texto ese dice, ¿dónde calzaría? ¿Sí? En introducción, materiales y métodos, resultados, conclusión o discusión. Vamos a ver hasta dónde nos prestarán atención. Bueno, entonces, yo dejo de compartir la pantalla porque este cuestionario, ¿sí?, se los vamos a publicar el link en el, ¿te parece, Andrea? En el chat, pero también se los vamos a publicar en... Bien. Bueno, una cuestión. Nosotros vamos a tener la próxima clase, ¿sí? Vamos a ver otro aspecto, ¿sí?, de la comunicación científica, que es la divulgación, ¿sí? Pero nosotros vamos a seguir concentrados, digamos, en este tema de la difusión científica, con el objetivo que nos planteamos al principio de este taller, que es que les vamos a proponer que cada uno pueda escribir, redactar un artículo y que los vamos a tratar como de ir ayudando, y eso sí ya lo vamos a hacer después, vamos a ir articulando con, tal vez de a grupos, bueno, eso lo vamos a ver después, ¿sí? La clase próxima, no, la siguiente, la clase 5, la vamos a usar, sí, ya como un espacio para ir compartiendo
los primeros avances de lo que cada uno pueda hacer hasta la clase 5. Y a partir de ahí es que vamos a después ver cómo seguimos, ¿sí? Para que cada uno pueda llegar a buen término, ¿sí? Con sus trabajos. Como tienen distintos como niveles de... Miren, voy a compartirles la pantalla para mostrarles un poco cómo... Esto está publicado ahí en la clase de hoy, ¿sí? Donde dice tarea, ¿está? Lo que nosotros nos hemos planteado es que los estudiantes, ¿sí? Y la verdad que, bueno, libre un poco para todos, pero en realidad los becarios que ya están involucrados en algún proyecto y los investigadores, los que ya están trabajando en alguna investigación, le estamos planteando que realicen un artículo académico en lo posible. O, a lo sumo, un ensayo alineado al tema de la investigación en curso, ¿sí? ¿Está? Entonces, esa sería una como categoría de asistente, ¿sí? Que tendrían que hacer esto. Los que son estudiantes, ¿sí? Los que están en el nivel de estudiante, que están tal vez se están sumando ahora a la investigación o que hayan llegado acá a partir de, bueno, de la convocatoria, bueno, los que no estén ya involucrados en alguna investigación, les proponemos que hagan un ensayo o un artículo de revisión, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo que hoy estuvimos, lo que en principio les preguntamos, les pedimos como primera tarea, que era definir un tema y presentar un artículo en relación a ese tema, era, por un lado, para ver hasta qué punto ya estaban involucrados en algún tema, ¿sí? Eso dio pie para que algunos nos comentaran algunas cosas, ¿sí? Entonces ya tenemos algún feedback sobre esto, ¿sí? Pero ahora ya cada quien va a ir pensando esto en relación a estas categorías que les estamos proponiendo, ¿sí? Que trabajen, ¿sí? Entonces, lo que les proponemos para la próxima clase, no, para las 5, o sea, para cuando nos volvamos a encontrar, que de todos modos en la próxima clase habíamos dicho, ¿no, Andrea? Que podíamos destinar un tiempito para algo, no me acuerdo cómo... Sí, es 1 hora, vamos a trabajar con Andrea Gentil, digamos que es la próxima invitada, digamos, y 1 hora, o sea, de 5 a 6 vamos a tener la presencia de Andrea, y de 6 a 7 vamos a poder seguir trabajando un poquito más, a ajustar algunas cosas, aspectos que hayan quedado, incluso como dudas. Sí. Esto digamos, ya lo habíamos conversado y está el tiempito vamos este a explicarles mejor, o sea, ustedes vayan pensando esto, lo que tal vez vamos a explicarles mejor la semana que viene es cómo vamos a viabilizar, digamos, la cuestión del envío de este trabajo y todo. Así que por ahora no nos manden nada, ¿sí? Recién por ahí, la semana que viene, podemos contestar algunas preguntas que vayan teniendo dudas o algo, ¿sí? Para que sirva más. Y nosotros vamos a como pensar bien de qué manera nos resulta más viable el envío, ¿sí? De esto, ¿no? Entonces, en la clase 5, ¿sí? No esta próxima, sino la otra, ¿sí? Nos van a presentar un borrador avanzado, ¿sí? Que tenga un título, que trate de tener un resumen, un desarrollo de texto de acuerdo pero, digamos, que tenga todas las partes, pero todavía, obviamente, en un esquema todavía como de borrador,
¿sí? Entonces, les volvemos a poner esto, ¿sí? Que de alguna manera les sirva como una guía, ¿sí? ¿Tá? Sobre cuál es el problema de investigación, cuáles son sus principales referentes teóricos, para que vayan como trabajando un poco sobre esto, ¿sí? ¿Tá? Y también, bueno, les volvemos a poner estos datos que son datos de acceso abierto para consultar otros artículos, ¿sí? Además del Google Scholar, que puedan consultar en Dialnet, en Cielo, en Redalic, ¿sí? No, es que son otros espacios, digamos, donde encontrar también artículos académicos, ¿sí? Bueno, y después el tema este de los gestores, que ya se los había puesto. Bueno, tiene algunos consejos ahí para esto. Pero bueno, esto está en la cuestión de la tarea. ¿Mm? Sí. Tere, hay algunas preguntas ya, obviamente. Sí. No te olvides que si hay algo que caracteriza a quienes quieren ser investigadores, es la ansiedad. Está bien, y que pregunten, porque para eso son investigadores. Muy bien. Entonces, vamos por partes. Voy a tratar de no olvidarme, pero vamos por partes. Sí. Si me olvido, pueden prender alguien el micrófono y hacer directamente la pregunta. Pero preguntan un poco respecto a cuál sería la extensión de esto que tienen que, para tenerlo en mente, me imagino yo, ¿no? Lo vamos a limitar a hacer la extensión como la que tenemos planteada en hologramática, ¿no? Dietrich, más o menos es la extensión, ¿cuánto decimos en hologramática? 15 Y páginas. bueno, un artículo científico extenso puede llegar a tener 24 carillas. Sí. Perfecto, como máximo entonces 24 carillas. Sí, sí. Y establecer mínimo tiene unas 12, ¿no? 10, 12. Sí, 10, ¿no? 12, sí. Y el ensayo puede ser de 3, 4 páginas, ¿no? Sí, tiene una cantidad de palabras, habíamos puesto, en cantidad de palabras, pero más o menos un ensayo no tiene la misma extensión que un artículo. No, así que puede ser mucho 3, menor. 4, 3, 4 páginas, ¿sí? Pero puede ser más largo. Generalmente suelen ser 6 o entre 6 y 10 quienes están acostumbrados a escribir ensayos. En todo caso, después si quieren se los... Eso lo podemos agregar, por supuesto. Sí. Y hay como un poco de, respecto a preguntas y los becarios, por ejemplo, ¿qué tipo de escritura tienen que hacer? ¿No? Los becarios, yo diría que es porque están involucrados en investigaciones, seguro. Investigaciones. Sí. Si ya están con algún avance de investigación, podrían animarse a hacer un artículo. Yo diría, los becarios. Sí. Y si no están todavía o están recién ingresando, porque acordate que los becarios, por lo menos los becarios del año pasado, están recién comenzando a integrarse adentro de sus investigaciones, me imagino que pueden hacer un ensayo o un artículo de revisión, ¿sí? Un artículo de revisión. Perfecto. Bien. También preguntan si son egresados de ciencias sociales, o sea, de la facultad, me imagino. Nos interesa mucho la investigación, tendríamos que hacer un ensayo, preguntan. Porque no están en ninguna... Son egresados. Y no están involucrados en ninguna investigación. Claro, son como, serían investigadores independientes, ¿no? Algo así. Si estuvieran en alguna investigación, porque probablemente estén haciendo alguna investigación. ¿Gabriela? Sí. Sí, ahí perdón. Ahí está Gabriela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Claro, yo fui la que hizo la consulta. Yo soy egresada de la Facultad de Sociales. Me interesa la investigación, pero no pertenezco a ningún grupo de investigación. Simplemente es un interés personal por investigar. Entonces mi pregunta apuntaba a qué tipo de escrito científico tendríamos que realizar para el seminario. Yo te diría, mi caso particular.
Sí, yo te diría que si te animás a hacer un artículo de revisión, hagas un artículo de revisión, Ok, ¿sí? Y si no, hagas un ensayo, ¿sí? perfecto, perfecto. Y si te Sí. animás a, porque tal vez, viste, eso también es otra cosa, tal vez vos haces o has hecho algún tipo de algo que pudieras hacer una investigación o hayas hecho alguna investigación en la cual puedas dar cuenta de eso, ¿sí? Ujú. Y La realidad es que sí, que fue cuando cursé materias como metodología de la investigación, Ujú. o hicimos en metodología 1 y 2 cuanti y cualitativa, pero materias Sí, de la facultad, o sea, cuando estaba sí, cursando las materias de... Yo soy de comunicación, así que sí. hice Y método 1 entonces, y 2, y claro, después... por eso tal vez hiciste algún trabajo en alguna cátedra, ¿sí? Claro, ¿Ya? puede Para alguna cosa. aprovechar lo que ya hizo. Entonces, si tenés algo, el tema es que tengas cómo dar cuenta de los materiales y métodos, ¿sí? Sí, Y de perfecto, resultados, ¿sí? ¿Está? perfecto. Porque, Sí, 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 digamos, no sí. te vamos a pedir que te pongas a hacer una investigación, porque en realidad lo que queremos es que puedan ya hacerlo, digamos, supongamos que un borrador lo vamos a tener en 15 días y que en otros 15 días más tengamos un artículo terminado, ¿sí? ¿Está? Ujú, claro, claro. ¿Sí? Entonces, Ujú. si tuvieras algo, ¿sí? Y había una pregunta en las preguntas, y que tal vez en algún caso, incluso el tuyo por ahí, Gabriela, podría servir. Preguntaban cómo se podía hacer un artículo, ¿cómo era, Andrea? Sobre prácticas educativas o algo así, ¿no? Sí, sí. Perdón, estoy muteada, hablaba y nadie me escuchaba. Sí, claro, sobre prácticas educativas. Y justo ahora Claudia dice, yo hice un trabajo de investigación para una diplomatura en educación. ¿Puedo usarlo para hacer Sí, el artículo? Sí, Y claro. creo que apunta a las dos cosas. Sí, Sí, justamente, sí. digamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo lo que les digo mucho a mis estudiantes de educación, ¿no? Eh, los, muchos de los proyectos, o sea, muchas veces hay prácticas que están relacionadas a proyectos, ¿sí? Que tienen que ver, yo no sé si está, bueno, no importa si está o no está presente, que tienen que ver, por ejemplo, podría ser con prácticas realizadas en el SAOP, ¿sí? O con prácticas realizadas en alguna institución escolar donde hicieron, no sé, un proyecto de inclusión o algo interdisciplinar, o bueno, muchas cosas. Entonces, un artículo también puede ser algo que dé cuenta de una práctica educativa, ¿sí? ¿Está? Porque es un artículo que es un tipo de artículo que cuenta una experiencia y tiene como contar una metodología de esa experiencia, ¿sí? ¿Está? Aun cuando fuera muy descriptivo, ¿sí? Ya si fuera como tal vez muy descriptivo nada más y no pudiera como dar cuenta mucho de una metodología, tal vez viraría a parecerse más a un ensayo que un artículo. Pero en general, las prácticas educativas tienen una metodología, un objeto, todo que realmente hace que se pueda generar un artículo con eso. De hecho, yo tengo hechos muchos artículos que son de ese tipo de relato, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas otras preguntas, Tere, que apuntan más a cuestiones un poco más formales. Una, Alan hace una muy buena pregunta que es cuáles son los requisitos formales, letra, tamaño, etcétera. Y Vamos a... sí, Sí, eso, y después hay dudas respecto a la estructura de los artículos de revisión.
Para Eh, eso pueden volver sobre la presentación de hoy, ¿no es cierto? Claro. sí, Con porque respecto de a la todas formas, letra y tamaño, Tere, se podría hacer como en hologramática, Arial si o vamos a Time poner, 12 interlineado 1,5. sí, vamos a publicarles las instrucciones a los autores de la revista hologramática, ¿sí? Todos me imagino que conocen la revista hologramática. Y si no la conocen, además de hoy rezar IMRID, se van a ir a hologramática y se van a leer toda la última edición de hologramática. Sí. Tere, hay quienes preguntan también si pueden escribir más de un artículo. Ah, por supuesto que pueden escribir más de un Bien. artículo. No sé si les vamos Después, a corregir más de un artículo. después hay, Gabriela presenta, perdón, Nicolás. Nicolás es licenciado en Relaciones Laborales, ¿no es cierto? Y plantea que su tema tiene que ver con la discriminación en los procesos de selección. Lo que sí le recomiendo a Nicolás, digamos, porque él plantea si hay, dónde puede buscar, ¿no? Y que hay un poco material de esto. Entonces, que tome en cuenta la clase pasada, digamos, y las cosas que Joaquín y que Edgardo nos aconsejaron para la búsqueda de materiales, y si no llegara a encontrar nada específico de su tema, bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa, pero que en primer lugar empiece a buscar por ahí, ¿no? Claro, en general también, cuando hacemos como cursos como más largos, ¿no? O sea, a veces hemos hecho cursos más largos, toda una primera parte es ir como haciendo uno mismo un registro de cómo uno va buscando, ¿sí? Por dónde va buscando, ¿sí? Para también como objetivarlo esa práctica, ¿sí? O sea, a qué sitios entró, qué es lo que encontró, cómo hizo ese recorrido, cómo guardó, qué no guardó, está para poder ir también llevando un registro, ¿sí? de esas búsquedas para también por ahí compararlas, ¿sí? con otros colaboradores. En general, el tema es que en general es raro, salvo cuando es una tesis, ¿sí? Quien haya estado involucrado en hacer una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Las tesis de maestría o de doctorado son, en general, tareas muy solitarias, ¿sí? Muy como que lo hace solo, y hay como una, incluso como una tradición que para mí no está muy buena, que es como que nadie se entere lo que estás buscando y por dónde lo estás buscando y lo que encontraste y lo que y viste, y como que cada uno tiene que hacer su estado del arte y sufrirlo así como un condenado, como un penitente, ¿no? Es una especie de cosa así. Mientras que en la investigación, ¿sí? La idea es que la investigación es, o por lo menos nosotros lo consideramos así en Lomas, o nosotros como cultura investigativa, nosotros consideramos que es una acción de equipo, ¿no? Donde las cosas se comparten, donde se comparten las búsquedas, y entonces el crecimiento es más fácil. Entonces yo les diría que nosotros seguiríamos con esa cuestión. Entonces, aunque estén trabajando con temas distintos, ¿sí? Es interesante por ahí poder compartir las dificultades en el encontrar, ¿sí? Determinados temas o determinadas cuestiones, ¿sí? Es interesante también ver eso y por ahí compartirlo y ver cómo, sí, bueno, a ver, voy a ver si no tiene nada que ver con mi tema, pero me pongo a buscar y lo que encuentro por ahí te lo comparto. Me parece que eso... Ahí, de hecho, en el chat ya Sonia le tiró una punta a Andrés que preguntaba, así que ahí se está dando un poco esto que vos te estás bien, diciendo. sí, no. Y Gabriela, que
dice, entonces es preferible no iniciar una nueva investigación. Y la verdad que no, en este momento no. Quizás el ejercicio que nos proponemos hacer en este seminario, obviamente por los tiempos además que tenemos, tiene que ver con quizás ya tomar recursos que ya teníamos y ponerlos en práctica y en juego. Y quizás no hagamos el artículo científico, pero estamos ensayando para poder sí, después poner en entrenamiento nuestros saberes, ¿no es cierto? Y un poco todo el objetivo de este seminario, de esta puesta en marcha de esto, y además otra vez yo les digo, nosotros estamos, yo por lo menos estoy re emocionada de que tengamos tanta gente haciendo esto, porque normalmente siempre han sido así re pocos, y la verdad que entonces esto a nosotros nos como que me emociona realmente. Pero porque la idea es esta, a partir de que uno sabe cómo dar cuenta de lo que investiga y sabe que lo que se publica, ¿sí? O sea que si yo puedo publicar algo, yo o mi equipo, ¿sí? O ser parte, porque ya les digo, ustedes ahora están formándose individualmente, pero se están formando individualmente para formar parte de equipos, ¿sí? Entonces, normalmente en los equipos también lo que van a ver es que los directores de los proyectos de investigación les van a pedir que escriban, pero normalmente no los dejan solos, ¿sí? O sea, alguien aporta algo, otro aporta otra cosa, y se hace en general una escritura colaborativa entre 2 o 3, ¿sí? O el director pone lo suyo y les pide alguna cosa, y entonces uno escribe una parte y va de esta manera como avanzando, ¿sí? ¿Está? Entonces, esto es para que tengan esta primera cuestión y a partir de esto se animen a escribir también ponencias para presentar en congresos, ¿sí? ¿Está? Artículos para mandar a revistas, ponencias para presentar en congresos o jornadas, ¿sí? ¿Está? Donde uno empieza a dialogar, o sea, uno manda algo y eso me obliga, en cierta forma, a leer lo que otros han mandado, ¿sí? ¿Está? Y entonces empieza uno a conocer gente que está en la misma temática, gente que tiene más o menos la misma edad, que está en la misma coyuntura, y se empieza a entretejer, ¿sí? Se empieza a hacer como tramas que me van me van tocando a mí vitalmente, ¿sí? Van aportándome algo, ¿sí? ¿Está? Entonces, esto es como, bueno, a ver, vamos a arrancar con esto, ¿sí? Nosotros les vamos a, como quien dice como va empujando la bicicleta para que puedan andar sin rueditas, bueno, vamos a empujar la bicicleta para que puedan andar sin rueditas, pero después la idea es que continúen y que en nosotros en la facultad vayamos teniendo esta cultura, ¿sí? de la publicación académica, ¿no? Y por supuesto que nos podamos ayudar, ¿sí? Que nos puedan mandar algo y decir, a ver, está como potable, ¿qué le falta, qué le sobra? ¿Sí? Entonces, uno poder colaborar en eso, ¿no? ¿Mm? Bueno, ¿otras preguntas? Bueno, Tere, sí, una sola más que me parece que está buena, de Luisa Arroyo, dice, profe, yo tengo un trabajo realizado en la diplomatura de género y sociedad pero ahora quiero investigar otro enfoque sobre esto mismo, ¿no? Mi duda es sobre el artículo seleccionado, tiene pocas citas, ¿conviene que busque otro más citado? El artículo seleccionado en el que presentó ella Me No, perdón, imagino doctora, de Google Academic.
tiene pocos, y como el doctor Ungaretti y Echazar dijeron que tenía que buscar uno más, me quedé pensando si tengo que buscar uno mucho más seleccionado. Tiene 16 citas nada más. Ah, porque está poco citado, ya entendí. Claro, poco ya lo arranqué un poquito, estoy como arrancándolo. Pocas veces lo han citado ese. Claro. Tiene pocas citas, sí. Como quieras, seguí buscando por ahí, ¿viste? Sí, pero no importa demasiado tanto eso, ¿eh? Genial, gracias. No, bueno, eso es todo. Creo que por hoy, digamos, podemos terminar. Un lindo juego que nos distrajo un rato y nos vuelve a un poco a la dinámica del aula también. Les vamos a agradecer a todos y a todas, y que la próxima vez nos encontramos con Andrea Gentil, que es también docente, investigadora, pero que se dedica básicamente a ser editora en la editorial Perfil, y nos va a contar un poco de cómo está esto de la divulgación, a ver si lo digo bien, Tere, de la divulgación en Argentina. Me reta, Tere, si no. No, pero está muy bueno, y atiendan así como bien, porque bueno, esto es un camino, ¿sí? Que es como muy estructurado, ¿no es cierto? Que tiene estas reglas así. Por eso se tiene que ir rezando el IMRID. Pero después, el campo de la divulgación, ¿sí? El campo de la divulgación científica a mí me parece que es súper interesante, ¿sí? Para lo cual hay que saber antes que existe todo este mundo de la difusión científica, porque el campo de la divulgación es el puente entre la difusión y el público general, ¿sí? Que le puede llegar a interesar o realmente necesitar que la ciencia llegue, ¿sí? Imagínense ahora con todo esto del COVID y de todo esto, cómo se evidencia esta necesidad que tenemos, pero en todos los ámbitos, este puente entre la ciencia, ¿sí? Y la gente, el pueblo, las comunidades, digamos, es necesario. Entonces, para los comunicadores, ¿sí? Para los comunicadores, me parece que es también un campo, un nicho de trabajo también súper interesante, ¿sí? Y a su vez, en ese campo uno puede tener como una especialización, ¿sí? Y realmente gente que se ha dedicado a esto y que ha ido recortando, ¿sí? su campo de acción en cuanto a qué vincula, ¿sí? De la ciencia con el público, realmente puede hacer una carrera interesante bastante rápido, ¿sí? Y es interesante, por eso nos pareció interesante dejar bien aclarado estos dos espacios, ¿sí? El de la difusión y el de la divulgación, pero como posibilidades también de avance por ese lado. Bueno, Tere, no me queda nada más que decirte IMRID y nos vemos el próximo miércoles. Todo el mundo. Chao, chao. Chao. ¿Será que seguimos grabando todo el tiempo mientras que estaban haciendo la tarea? No se te escucha. Sí, Tere, grabamos todo el tiempo. Voy a pausar.